contando historia. Veremos en estas curiosidades hoy que vamos visitando, recorriendo la historia de nuestra patria en tiempos antiguos, que no lo son tantos. Nuestro país comienza su bajido institucional el 25 de mayo de 1810, pero este territorio ya fue previamente habitado por las naciones indígenas, aborígenes, originarias, y después fue hollada, poblada, conquistada por el llamado español, el hombre blanco o el Huinca para los indios del sur. Contábamos de los caminos, las travesías que surcaban nuestro actual territorio patrio. Vamos a ver después el camino de las rastrilladas, como se llamaban, a las travesías de las tribus o naciones pampas que iban hasta las Salinas Grandes, que era el oro blanco del momento, por la importancia que significaron en el siglo XIX para la industria saladeril, que dio riquezas principalmente a la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a ver ahora el medio de transporte más utilizado para la carga y para el transporte de los pasajeros en la difícil ruta del noroeste argentino. Y de allí, como decíamos, hasta Lima, hasta la capital del imperio español en América del Sur, la ciudad de los virreyes, la culta, la rica Lima, y de ahí al puerto del Callao, donde se embarcaban las riquezas que se iban por mar hasta el Istmo de Panamá, y allí cruzaban y reembarcados en el Atlántico, iban en galeones, en flota de galeones, cruzando el Atlántico hasta el puerto de Cádiz, para redistribuirse en el viejo continente europeo. Y el medio de transporte que utilizaron los españoles para estas difíciles travesías de altura, de peñascos, de caminos pedregosos, de ríos, de montaña que en época de invierno están helados, secos, pero que en época de deshielo se vuelven torrentosos y bajan en aludes desde las alturas andinas, prácticamente infranqueables. Allí la carreta se tornaba inútil. Los bueyes, animales de gran porte que blanquearon con sus huesos los caminos pampeanos, las llanuras, los bosques, los esteros, los caminos de la Mesopotamia, se volvían animales incapaces
de sortear este camino distinto. Allí fue la mula, el animal que dio transporte de carga, de mercaderías y de pasajeros. Dos tipos de mulas, las mulas de carga y las mulas para el pasaje, fueron las utilizadas. La mula, ese híbrido, cruza el burro con la yegua, fue un animal multiplicado por miles en estas latitudes. Había un arreo en el valle de Lerma, allí en Salta, donde apacentaban las mulas y engordaban lo suficiente, las que eran llevadas desde Córdoba, desde Santa Fe, desde Tucumán, desde Mendoza, desde Buenos Aires, para allí apacentar y criar el porte necesario para hacer la larga travesía a través de la quebrada de Humahuaca, a través de los caminos puneños, a través de las alturas del lago de Titicaca, hasta llegar al Cusco, a Lima y al Callao. La mula tiene la particularidad de ser un animal que no procrea, es estéril, es un híbrido, pero decían las leyes de la Santa Inquisición que si algún colono tuviera en su hacienda una mula que pariera, era prueba suficiente de que había pactado con el diablo. Era preferible, dicen las narraciones de época, que este pobre infeliz desapareciera de la faz de la tierra, porque si una mula pariera en su establo, la Inquisición lo llevaría por los largos caminos de los procesos inquisitoriales hasta seguramente la hoguera por causa de la brujería con el diablo para que este animal diera a luz. La mula fue, como decíamos, el animal de transporte, el único noble con título de tal que pudo acreditar su condición privilegiada en el virreinato del Río de la Plata, estaba en Salta y allí era el dueño del gran arreo de mulas que apacentaba en el valle de Lerma, como decíamos. Es conocida la aptitud del burro para poder conquistar a la yegua, que obviamente siendo subespecies distintas no permite el romance del animal. Pero según cuentan las narraciones del campo, cansa a la yegua girándola, ofreciéndole su robusto pecho para que ella de coces patee al mismo hasta cansarla. Una vez cansada, logra su resultado y de esta cruza nace la mula. Pero para querenciar al animal, al burro, con las manadas de las yeguas, en las épocas coloniales se utilizaba sacar el cuero al potrillo recién nacido y cubrir con este al llamado pollino, que era el pequeño burrito recién nacido, y de esta forma se lo hacía mamar de la leche de la yegua y de este modo se aquerenciaba a la manada. Se contaban, reitero, por miles, se supone, según los
cálculos estimativos realizados en las obras del siglo XVII, XVIII, que los arreos de mulas en un año alcanzaban las 500.000 cabezas en el Valle del Lerma. Era el animal de transporte y carga por excelencia. Dio, a su vez, el sustento necesario para el transporte del ejército de los Andes a través de la travesía por la alta cordillera rumbo a la cuesta de Chacabuco de febrero de 1817. Estas altas mulas, regularmente de color negro, la mayoría de ellas, fueron desapareciendo con el tiempo. El animal era, a más de resistente por la forma de sus pezuñas, por la manera de tantear el camino adecuado para evitar el despeñamiento, era también un animal capaz de soportar la adversidad y el ataque de las fieras que eran comunes en esas inhóspitas latitudes. Cuenta que al ataque del yaguareté, la mula se dejaba montar por el yaguareté, que inmediatamente de estar sobre la mula atacaba el cuello de la misma para despedazar las vértebras del cuello del animal, tal la forma de atacar de los felinos. Cuando estaba en esta etapa de su ataque, mordiendo el cuello, la mula, que parecía hasta el momento tranquila, se echaba de espaldas en un solo salto, quebrando de este modo el espinazo del yaguareté o del puma con el peso entero de su cuerpo, quebrándolo, y con dentelleada de sus poderosos dientes y patadas, coces de sus poderosas patas, terminaba con el feroz atacante. De este modo, generalmente, la burra madrina, que era la encargada de cuidar la manada, cumplía lealmente sus funciones, haciendo de las difíciles travesías un final adecuado y feliz. Cuenta con Color Corvo, el llamado Lazarillo de los ciegos caminantes, que narró en una especie de guía, tal cual la guía Peuser, la guía Firestone, contó en una travesía que hizo desde el puerto de Buenos Aires hasta Lima, por el camino también de las carretas hacia el oeste Mendoza y por el camino hacia Asunción, contó la forma y el modo de reproducir, de tratar estos animales, tanto por parte de los españoles como de los gauchos, los criollos y de los indios, que tenían formas distintas de criar, de cuidar y de tratar al animal. La mula dio a la riqueza, al medio de transporte de la época colonial, el principal medio. Un animal prácticamente hoy descuidado y visto pintorescamente en nuestras campiñas argentinas. Y vamos a referirnos ahora a dos estampas criollas, gauchas como pocas, que pintan de cuerpo entero al gaucho, pues fueron tomadas del real y fueron escritas sendas novelas hacia la década del 70 del siglo XIX por un folletinero, periodista, escritor, que tuvo la particularidad de vivir en los fortines. A los escasos 37 años
su vida lo llevó a la muerte, pero dejó don Eduardo Gutiérrez, ya lo hemos citado, en novelas históricas, frutos de su apasionado candor por la folietinesca policial, fortinera, gauchesca, criolla, estampadas la vida del gaucho Hormiga Negra, de apellido Hoyos, un legendario gaucho que vivió prácticamente desde 1834-37, más o menos de allí, se supone data su nacimiento, hasta el año 13. Una larga vida tuvo el gaucho Hormiga Negra, que llegó a leer la novela que narraba su epopélica vida. Dice que el apodo le venía de su padre, que había sido un español de menuda estatura, bajito, estampa flaca, pero que cuando sacaba el puñal picaba como la hormiga negra. El gaucho Hormiga Negra fue puesto en prisión recién en 1902 y mandado a prisión por el juez de San Nicolás, que fue nada más y nada menos que don Marcelo Ortiz, que ocupara la presidencia de la República Argentina en el año 1942 y que falleciera al poco tiempo presa de la diabetes. Don Marcelo Ortiz lo mandó preso al gaucho Hormiga Negra, siendo ya septuagenario, y se probó su inocencia porque el almacenero, supuestamente muerto por su daga, resultó ser muerto en un duelo por otro criollo que en trance de muerte sostuvo la inocencia del gaucho Hormiga Negra. Fue llevado al teatro, fue llevado a la radiofonía a través del radioteatro, al igual que su padre, que también tomado del real por don Eduardo Gutiérrez, alcanzó fama trascendente en el siglo XIX y en el siglo XX, llegando a ser considerada la obra fundacional del teatro gaucho argentino. El gaucho Juan Moreira, que, escrito en novela gauchesca por don Eduardo Gutiérrez, narra la vida del gaucho Juan Moreira que viviera realmente en la provincia de Buenos Aires. No hay datos precisos acerca de la fecha de su nacimiento. Sí se sabe que su padre, un español pendenciero de muy mala fama, de nombre Julio Custodio Moreira, fue miembro del cuerpo de serenos en la Buenos Aires de la época de Rosas. Y era tal su inconducta y su mala fama y saña contra los vecinos de Buenos Aires, que refieren las crónicas que el padre del gaucho Juan Moreira fue enviado
por don Juan Manuel de Rosas, con una carta en sobre cerrado hasta los santos lugares donde oficiaba de comisario el temible comisario de la mazorca Antonino Reyes. Dice que en la carta entregada en sobre cerrado a Antonino Reyes, don Juan Manuel de Rosas ordenaba la inmediata ejecución del portador. En forma inmediata, Antonino Reyes cumplió la orden y ultimó al padre del gaucho Juan Moreira. Este fue criado por su madre en los campos de Navarro, en los campos de San José de Flores, el actual barrio de Flores en Buenos Aires. De 20, 30 años se afincó en la zona de Las Matanzas, zona llamada así por una mortandad de indios y españoles en la época de la conquista. Y allí don Juan Moreira se afincó y se transformó poco a poco en un pequeño hacendado. Tenía tropa, pudo formar una tropa de carretas con las cuales transportaba los frutos del lugar, los llamados frutos del país, cueros, mantas, elementos propios del campo argentino que se transportaban de pueblo en pueblo para la venta o la provisión en los puntos de embarque. Su honestidad y fama de hombre probo, guitarrero, no aficionado al alcohol, vicio propio de la época, lo hicieron reconocido en la zona de Navarro, de los Toldos, 25 de Mayo, Las Matanzas, zona que frecuentaba don Juan Moreira. Pero a la época de enamorarse, eligió por prenda a una dama de nombre Vicenta, de distinguida belleza, según cuenta en su novela don Eduardo Gutiérrez. Y aquí comenzó la calamidad, aquí comenzó la penuria, el triste destino de Juan Moreira, que se torna figura emblemática porque representa en este su trágico destino, el destino del gaucho argentino. Es darle, invitar a leer la novela y los comentarios que en la introducción hace don Eduardo Gutiérrez, acérrimo defensor del gaucho argentino, que era presa del sistema de la leva, feroz forma de llevarlo al trabajo, entre comillas, de los fortines. La misma forma que padeció el gaucho Martín Fierro, obra tomada no del real, pero que narra sí las vicisitudes de este tipo social argentino, el gaucho. ¿Por qué razón aquí inició su penuria el gaucho Juan Moreira? Porque el juez de paz, el alcalde de campaña, también se prendó de la misma prenda. Y aprovechando que don Juan Moreira no pidió solicitud al juez de paz para realizar la fiesta de su casamiento, le impuso una multa. Dicen que, pagando la misma, lo persiguió a través de un pulpero que tenía una suerte de fonda en la zona, un gringo, que había pedido de Juan Moreira la suma de 10.000
pesos fuertes para acopiar y vender frutos del país. Y no habiéndole devuelto esta suma a Juan Moreira fue inocentemente a pedir al juez de paz que intercediera para que pagara, que como era una deuda de palabra no había constancias en papeles que asentaran la misma. El gringo se negó y Juan Moreira prometió por cada 1.000 pesos de esos 10.000 darle una puñalada en cuanto lo encontrara. El juez de paz, de común acuerdo con Sardetti, tal el apellido del pulpero, ordenó el cepo, que era la forma de sujetar al prisionero al piso mediante grillos que se exponían al sol y al aguacero, al sereno, al llamado rocío, donde presa de los tientos que se iban secando, los estertores comprimían el cuerpo del gaucho estaqueado. Juan Moreira, luego de este difícil trance, fue hasta la pulpería de Sardetti y en duelo criollo cumplió su palabra. Por cada 1.000 pesos de los 10.000 adeudados dio una puñalada al gringo. Y de allí se hizo gaucho alzado, en un caballo bayo, acompañado de un pequeño cusco, nombrado cacique. Debió irse al campo. Dicen que vivió una época en la toldería del cacique Coliqueo y de allí fue buscado por cuanto gaucho quería probar la suerte del facón de Juan Moreira. Se hizo legendario en las peleas a daga y facón. Se hizo hombre de defensa del caudillo autonomista don Adolfo Alsina, quien le obsequió el facón que hoy obra en el Museo de Lobos, provincia de Buenos Aires. Este facón con 84 centímetros tenía 67 en su daga y tenía la particularidad de contar en lo que se llama la empuñadura con forma de U en lugar de la S que se usaba. Esta fue la forma que utilizó Juan Moreira para evitar que los hachazos provenientes de los facones de sus eventuales adversarios alcanzaran su cuerpo. Era hercúlea la fuerza de este gaucho que se batió en cientos de duelos criollos y que recién, hacia 1873, una partida de 25 policías los rodearon en una pulpería burdel de las afueras de Lobos y ultimara, un 4 de junio, su vida por parte del sargento Chirino, tal el apellido de aquel que cuando cruzaba la tapia don Juan Moreira le atravesó el pulmón izquierdo con un bayonetazo. Ante este mismo momento Juan Moreira se da vuelta y con su trabuco revienta un ojo de Chirino y alcanza a quitarle con un mandoble de su facón 4 dedos y hirió a su vez también a otro policía que lo atacaba por la espalda. Murió allí y pasó a ser leyenda el gaucho perseguido Juan Moreira. Seguiremos contando estas estampas en Contando Historias.